Bueno, el día de hoy vamos a avanzar lo que corresponde al capítulo 28, ¿no? Lo que corresponde a los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Es en este sentido que como objetivos, ¿no?, del tema tenemos justamente que cumplir la descripción de la ubicación, estructura, función de los órganos del aparato reproductor masculino, como también para describir, ¿no es cierto?, lo que corresponde el proceso de la formación de los gametos masculinos, describir la ubicación, la estructura, ¿no?, función de todos los órganos del aparato reproductor femenino, describir el ciclo reproductor, como también la formación de los gametos femeninos, explicar los diferentes métodos, ¿no?, para el control de la natalidad, los métodos anticonceptivos, y también pues describir trastornos relacionados al aparato reproductor. Y es en este sentido, ¿no?, que vamos a empezar con la descripción justamente del aparato reproductor masculino, ¿ya? Aquí, como puedes ver en la imagen, los órganos, ¿no es cierto?, del aparato reproductor masculino son las estructuras, ¿no?, que las vamos a ir denominando como los testículos, un sistema de conductos que estaría conformado, ¿no es cierto?, por lo que es el epidídimo, el conducto deferente, lo que es, ¿no es cierto?, el conducto eyaculador, por ejemplo, ¿no? Asimismo, la participación de la uretra. Ahora, existen glándulas sexuales accesorias, como podemos considerar, ¿no es cierto?, a las vesículas seminales, por ejemplo, la próstata, las glándulas, ¿no es cierto?, vulvoretrales, y algunas estructuras de soporte que vamos a incluirlos como ser, por ejemplo, el escroto o el pene. Es en este sentido que de estas estructuras los testículos, ¿no es cierto?, corresponden a las gónadas masculinas. Y es aquí donde fundamentalmente vamos a considerar, ¿no?, la producción de los espermatozoides, como también la secreción de algunas hormonas. Este sistema de conducción, ¿no?, que hemos mencionado, de conductos en realidad, ¿no?, que transportan y almacenan los espermatozoides, permiten, ¿no?, que los espermatozoides pues puedan madurar, que puedan ser trasladados, ¿no es cierto?, al exterior y, bueno, favorecer lo que es la fecundación o la fertilización, ¿no? Entonces, estructuras de soporte como es el pene, por ejemplo, ayuda a la eyaculación, ¿no es cierto?, de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. En cambio, el escroto, pues, tiene la función de sostener, ¿no es cierto?, a los testículos. Y bueno, con todo ello vamos a empezar a describir algunos de estos elementos. Y es así que cuando hablamos, por ejemplo, del escroto, tenemos que considerar, ¿cierto?, que es una estructura de sostén para los testículos. Básicamente consiste, ¿no es cierto?, en piel laxa y una capa, ¿no?, subcutánea que, bueno, pende, ¿no es cierto?, de la raíz del pene y que externamente parecería, ¿no?, que estuviera constituido como una bolsa de piel separada en dos partes o dos mitades, ¿no?, laterales, derecha e izquierda, por una cresta mediana que la vamos a denominar, ¿no es cierto?, como el rafe. Sin embargo, internamente podemos encontrar, ¿no es cierto?, la presencia de este tabique, que es el tabique escrotal, que divide el escroto en dos compartimentos, ¿no?, derecho e izquierdo. Y cada uno, pues, va a contener a un testículo, ¿no es cierto?, a cada lado. Este tabique, básicamente, está constituido, ¿no?, por capa subcutánea y tejido muscular que lo vamos a llamar el músculo dartos, ¿no? Dartos. Ahora, este músculo está constituido por fibras musculares lisas, ¿no? Y que, bueno, el dartos también se encuentra, pues, en la capa subcutánea del escroto, ¿no? Asociado a cada testículo, ¿no?, podemos encontrar en el escroto la presencia de un músculo, que es el músculo cremaster. Este es un músculo esquelético que desciende, ¿no es cierto?, como una prolongación o una extensión de un músculo de la pared abdominal, el músculo oblicuo interno, ¿no?, quien a través del cordón espermático va a tener acceso, ¿no es cierto?, para poder llegar hacia el escroto y poder rodear, ¿no es cierto?, a los testículos. Ahora, la producción de los espermatozoides requiere ciertas características y una de ellas justamente es que se encuentren a una temperatura de 2 a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura basal que tiene el cuerpo. Esto es importante considerar que lo logramos gracias, ¿no es cierto?, a que los testículos se encuentran fuera de la cavidad pélvica, ¿no?, dentro del escroto, manteniendo esa temperatura ideal para la formación de los gametos masculinos, ¿no? Ahora, en relación a los testículos,
Vamos a considerar, ¿no es cierto?, que son las glándulas de forma oval. Tenemos dos, ¿no?, estructuras de esta característica. Están ubicadas en el escroto, como habíamos indicado. Tiene una longitud de, ¿no?, de 5 centímetros, tiene un diámetro de 2.5, bueno, y más o menos corresponden, ¿no?, a 10 a 15 gramos cada uno. Estos, en el desarrollo embrionario, se van a desarrollar cerca de los riñones, en la pared posterior del abdomen, y por lo general van a comenzar a descender hacia el escroto a través de los conductos inguinales, ya más o menos, ¿no es cierto?, durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal. Ahora, vamos a considerar que hay una envoltura, ¿no es cierto?, externa que la está rodeando, que es la túnica vaginal. Esta túnica vaginal justamente deriva, ¿no?, del peritoneo y se forma durante el descenso de los testículos, ¿no?, que había mencionado, y los va a cubrir parcialmente. Ya en profundidad, es decir, por debajo de esta túnica vaginal, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que es la túnica albugínea. Esta túnica albugínea, ¿no?, tiene una característica, ¿no?, que constituye una cápsula fibrosa, ¿no?, de color blanquecino, y que, bueno, está compuesta sobre todo de tejido conectivo denso y regular. Ya va a formar una especie de tabiques que van a dividir el testículo, ¿no?, en una serie de compartimentos que los vamos a denominar como lobulillos. Ahora, ¿no?, cada uno de estos lobulillos, que son más o menos en un número, ¿no?, de 200 a 300, va a tener de 1 a 3 conductos, como podemos ver en la imagen, ¿no?, de manera espiral. Y estos son los túbulos seminíferos, ¿no?, que es donde se van a producir los espermatozoides. Ahora, el proceso por el cual se producen los espermatozoides va a constituir lo que es la espermatogénesis, que vamos a explicar en un momento. Estos túbulos seminíferos, ¿no?, van a tener dos tipos de células. ¿Ya? Aquí vamos a distinguir justamente las células espermatogénicas, que son las encargadas de producir los espermatozoides, y las células de Sertoli, ¿no?, o sustentaculares, que estas cumplen diversas funciones, ¿no?, que van apoyando sobre todo esa espermatogénesis que hemos ido mencionando. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, las células espermatogénicas, que en cierta manera, ¿no?, son las células germinales primordiales, ¿no?, que van a derivar justo del saco gestacional y entran a los testículos durante la quinta semana de gestación, ¿no? Ya en los testículos embrionarios van a estas células germinales primordiales diferenciarse, formando lo que son las espermatogonias, ¿no? Que estas permanecen inactivas durante la niñez, pero en la etapa de la pubertad, ¿no?, inician a tener una función, ¿no es cierto?, ya de manera activa. Ahora, estas células sustentaculares o de Sertoli, ¿no?, van a sobre todo brindar una función de protección, de sostén a estas células espermatogénicas durante las diferentes etapas de su desarrollo, ¿no? Entonces les van a nutrir, ¿no?, van a abastecer los nutrientes, van a eliminar el exceso, ¿no?, de citoplasma de las espermátides, por ejemplo, en el proceso del desarrollo. Y bueno, y van a controlar la motilidad de las células espermatogénicas y la secreción de espermatozoides, ¿no es cierto?, a la luz o el lumen de los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces, describiendo un poco lo que es la espermatogénesis, es importante considerar que en los seres humanos, ¿no?, la espermatogénesis tiene una demora o una duración, ¿no?, de 65 hasta 75 días. Entonces, se va a iniciar justamente con las células que habíamos denominado, ¿no?, las espermatogonias, ¿no? Estas espermatogonias, que son células diploides, es decir, tienen una carga cromosómica, ¿no? Tienen 46 cromosomas. Estas espermatogonias son células madre, ¿no?, que cuando se van dividiendo, ¿no?, por un proceso de mitosis, vamos a tener, ¿no es cierto?, que varias de ellas permanecen justamente cerca de la membrana basal, ¿no?, del túbulo seminífero, de una manera, pues, indiferenciada, ¿no?, constituyendo células de depósito, ¿no?, celular para futuras divisiones, ¿no?, celulares que garanticen, ¿no?, estas células madre, ¿no?, para poder dar origen a los gametos, ¿no?, posteriormente. Sin embargo, hay otras que se desprenden de la membrana basal y empiezan, ¿no es cierto?, a diferenciarse, convirtiéndose en lo que son los espermatocitos primarios, que también son células, ¿no?, diploides, es decir, tienen, ¿no?, los 46 cromosomas. Ahora bien,
cada espermatocito primario, ¿no? Cada espermatocito primario tiene que considerarse que va a replicar, ¿no? Su carga cromosómica, la cantidad de información genética, y va a iniciar una división de tipo meiótica, ¿no? En la meiosis 1, entonces, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que los cromosomas, los pares de los cromosomas, ¿no?, homólogos, se empiezan a alinear a nivel de la metafase y ocurre el intercambio, ¿no?, de información, y luego el uso meiótico va arrastrando los cromosomas, ¿no?, duplicados, pues, hacia cada polo, ¿no?, opuesto de la célula que se está dividiendo. De esta manera, vamos a constituir, ¿no es cierto?, dos células haploides, ¿ya? Sin embargo, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que estas células haploides, que son los espermatocitos secundarios, si bien tienen 23 cromosomas cada uno, pero cada cromosoma tiene el doble de información, ¿no?, genética por la replicación del ADN que se ha producido, ¿no? Ya en la meiosis 2, los cromosomas, ¿no?, se alinean nuevamente en una hilera en la placa de la metafase, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que las dos cromátides de cada cromosoma se separan de tal manera que al final, ¿no es cierto?, va a dar origen a 4 células de tipo haploide, ¿no? Cada uno con la mitad de carga cromosómica o carga genética, ¿no? 23 cromosomas cada uno. Y estas son las conocemos como las espermátides, ¿no? Entonces, es importante recordar que un espermatocito primario, ¿no?, va a dar origen justamente a 4 espermátides que son células haploides, ¿no?, gracias a la meiosis 1 y la meiosis 2. Ahora, la etapa final, ¿no es cierto?, de la espermatogénesis la vamos a denominar como la espermiogénesis, que esta corresponde, ¿no es cierto?, a la transformación de estas espermátides haploides, ¿no?, en células y en los gametos maduros, ¿no?, que son los espermatozoides. Y bueno, durante este proceso, las espermátides, ¿no?, que eran esféricas, se han ido transformando, ¿no?, en los espermatozoides, que son estructuras, ¿no?, alargadas, delgadas, ¿no? Y que, bueno, aquí tiene ciertas características, como por ejemplo, se va a formar su acrosoma, ¿no? Se va a desarrollar el núcleo, se va a formar, ¿no es cierto?, lo que es su flagelo, su mitocondria se va a empezar a multiplicar. De esta manera, los espermatozoides, pues, ¿no?, van liberando su conexión que existía con las células de Sertoli, y a esto se conoce como el fenómeno de espermiación, ¿no? Para que finalmente ingresen, ¿no es cierto?, a la luz del túbulo seminífero. Ahora, cuando revisamos, ¿no es cierto?, la estructura de los espermatozoides, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que estos espermatozoides miden más o menos los 60 micrómetros, ¿no?, de largo. Tienen dos partes importantes, ¿no?, la cabeza y la cola. Ahora, la cabeza, como podemos observar, ¿no?, es un poco puntiaguda, aplanada, contiene, ¿no es cierto?, un núcleo que contiene los 23 cromosomas. Ahora, cubriendo, ¿no es cierto?, los 2/3 anteriores de este núcleo, vamos a encontrar una estructura que es, ¿no es cierto?, el acrosoma. Acrosoma es una vesícula, ¿no es cierto?, en forma de capuchón que tiene varias enzimas. Entre ellas vamos a destacar la presencia de la hialuronidasa justamente y proteasas, que van a ser importantes, ¿no es cierto?, en el proceso de la fecundación. Ahora, la cola del espermatozoide, ¿no es cierto?, está dividida en partes, ¿no?, como el cuello, la pieza media, la pieza principal y la pieza terminal. Considerando, ¿no es cierto?, que la pieza terminal justamente es este extremo final, ¿no?, estrecho. En cambio, la pieza principal es la parte más larga, ¿no es cierto?, de la cola. Y bueno, que la pieza media fundamentalmente se caracteriza porque contiene mitocondrias, ¿no?, que, bueno, le van a proveer la energía necesaria para permitir la motilidad del espermatozoide, ¿no? En cambio, el cuello es esa porción estrecha que está justamente detrás de la cabeza, ¿no es cierto?, y que contiene, pues, los centriolos. Ahora, en relación al control hormonal, ¿no es cierto?, de la función testicular, vamos a considerar que en la pubertad hay células, ¿no es cierto?, que corresponden al hipotálamo, encargadas de liberar lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Entonces, esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a estimular al lóbulo anterior de la hipófisis para que se pueda secretar las gonadotrofinas, ¿no?
la hormona luteinizante, la LH, y la folículo estimulante, que es la FSH. Ahora, esta LH, ¿no? La luteinizante, estimula a células intersticiales. La LH va a estimular entonces a las células intersticiales que están, ¿no es cierto?, entre los túbulos seminíferos para que puedan, ¿no es cierto?, producir lo que corresponde a la testosterona. Esta hormona, ¿no?, es un esteroide que se sintetiza a partir, ¿no es cierto?, del colesterol a nivel de los testículos. Es el principal andrógeno que vamos a reconocer, ¿no? Ahora, este es liposoluble, se disemina, ¿no es cierto?, fácilmente entre estas células intersticiales, llega al líquido intersticial, luego pasa a la sangre, ¿no? Y por retroalimentación negativa, ¿no? Lo que va a hacer es justamente suprimir, ¿no es cierto?, la secreción de la hormona luteinizante a nivel de la adenohipófisis, como también de la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel del hipotálamo. ¿Ya? En algunas células diana vamos a encontrar, ¿no es cierto?, sobre todo que se encuentran a nivel de los genitales externos, por ejemplo, la próstata, hay una enzima, la 5-alfa reductasa, que convierte esta testosterona, ¿no?, en la dihidrotestosterona, ¿ya? Ahora, la folículo estimulante va a actuar de manera indirecta, ¿no?, para estimular la espermatogénesis, justamente gracias, ¿no?, a que la folículo estimulante y la testosterona juntas, ¿no?, van a tener un sinergismo para actuar sobre las células de Sertoli, ¿no? De esta manera van a estimular la liberación de la proteína de unión andrógenos dentro de la luz de los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces, una vez que se alcanza la espermatogénesis no necesaria, vamos a tener que empieza a liberar la inhibina, ¿ya? Una hormona que es proteica y que justamente tiene la función de inhibir, ¿no es cierto?, la liberación de la FSH, ¿no?, por parte de la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿no?, de la hipófisis. Y bueno, entonces, aquí es importante considerar que los andrógenos cumplen, ¿no?, diferentes funciones. Van a permitir el desarrollo prenatal, ¿no? Entonces, estimula el desarrollo de los diferentes conductos del aparato reproductor, ya, ¿no es cierto?, en una vida, pues, intrauterina, ¿cierto? Va a favorecer el descenso de los testículos también. Y bueno, la dihidrotestosterona está vinculada fundamentalmente en estimular el desarrollo de los genitales externos. Además, que se ha visto que en el encéfalo, la testosterona, ¿no?, también se convierte en un estrógeno que puede cumplir una función de desarrollo, ¿no?, de algunas regiones del encéfalo en los varones. Y bueno, otras funciones o efectos que tiene es el desarrollo de las características sexuales masculinas, ¿no? Y aquí es fundamental que en la pubertad, la testosterona y la dihidrotestosterona son responsables, ¿no?, del crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Entonces aquí se van a producir las características sexuales secundarias, ¿no? Como ser el desarrollo de la masa muscular, el desarrollo esquelético, ¿no? Lo que va a condicionar que el varón tenga los hombros anchos, por ejemplo, ¿no? Y las caderas, pues, ligeramente angostas. La presencia del vello, ¿no es cierto?, a nivel de la cara, del tórax, el engrosamiento de la piel, el aumento, ¿no es cierto?, de la secreción en las glándulas sebáceas, o el crecimiento de la glándula, por ejemplo, de la laringe, por ejemplo, que eso va, ¿no?, provocar que el varón tenga una voz más grave, ¿no? Hay un cambio de voz justamente por la edad de la pubertad, ¿no? Otra de las funciones que vamos a encontrar es el desarrollo de la función sexual, ¿no? Entonces, los andrógenos están vinculados, ¿no?, a contribuir a justamente el deseo sexual, ¿no?, la libido, como también la espermatogénesis. Y finalmente la estimulación del anabolismo, es decir, estimulan la síntesis, ¿no?, de proteínas. En relación a los conductos del aparato reproductor masculino, vamos a encontrar, ¿cierto?, que a nivel de los testículos, por ejemplo, habíamos mencionado, ¿no?, que estaban los túbulos seminíferos, ¿no? Y bueno, después vamos a considerar que estos van a continuarse con unos conductos muy cortos, denominados los túbulos rectos. Estos túbulos rectos conducen finalmente, ¿no?, una red de conductos en los testículos llamada red testicular, ¿no?, que finalmente se va a continuar con conductos eferentes que van a, ¿no es cierto?, desembocar en el epidídimo, ¿no? El epidídimo. El epidídimo en un corte, ¿no?, sagital tiene la forma de una coma,
está ubicado justamente, ¿no? En la parte superior y posterior de cada testículo, ¿no? Y bueno, este epidídimo tiene un conducto enrollado de manera compacta, ¿ya? De tal manera que esos conductos eferentes del testículo se conectaban con la cabeza del epidídimo y se continuaban con el cuerpo y la cola, ¿no? Cola que se continúa con el conducto deferente. Ahora, funcionalmente este epidídimo es un sitio, ¿no?, de maduración de espermatozoides. Aquí los espermatozoides maduran, adquieren movilidad y capacidad, ¿no?, de poder fecundar al óvulo. Y de esta manera poder, ¿no es cierto?, además de permitirle que se almacenen, ¿no?, y permanezcan viables, incluso por un periodo de varios meses, ¿no? Este conducto del epidídimo se continúa con el conducto deferente, como habíamos indicado, ¿no? Y este conducto deferente es bastante largo, ¿no? Mide 45 centímetros de longitud. Va a ascender, ¿no es cierto?, justamente siguiendo el borde posterior del epidídimo a través del cordón espermático y luego va a ingresar, ¿no es cierto?, a la cavidad pélvica. De ahí va a girar por el uréter y va a pasar, ¿no es cierto?, hacia el lateral junto, ¿no es cierto?, a la superficie posterior de lo que es la vejiga y se va a dirigir hacia abajo, ¿no? Entonces, funcionalmente este conducto deferente impulsa a los espermatozoides durante la erección, ¿no es cierto?, desde el epidídimo hacia la uretra, por la contracción que se va a producir, ¿no es cierto?, en la capa muscular de su pared. Ahora, aquí es importante mencionar, ¿no es cierto?, el cordón espermático, que justamente el cordón espermático consiste, ¿no?, o está formado por el conducto eh, deferente, ¿no?, que va a ascender a través del escroto, ¿no? También va a incluir lo que es la arteria testicular, venas que forman el plexo pampiniforme, nervios autónomos, vasos linfáticos y el músculo cremaster que habíamos mencionado, ¿no? Este cordón espermático junto al nervio ilioinguinal, ¿no?, van a introducir y van a atravesar y recorrer el conducto inguinal, ¿no? Y bueno, entonces, en relación a los conductos, ¿no?, eyaculadores, vamos a considerar que el conducto eyaculador, ¿no?, tiene una longitud más o menos de unos 2 centímetros y se está formando por la unión, ¿no?, del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente, ¿no?, con la ampolla del conducto deferente. Entonces, este conducto eyaculador, ¿no?, va justamente atravesar por encima de la base de la próstata, ¿no? Y finalmente va a terminar en la uretra prostática, ¿no? Donde ahí vamos a describir el otro componente de los conductos del aparato reproductor masculino, que es la uretra. La uretra es el conducto terminal, ¿no?, compartido justamente por el aparato urinario como también por el aparato reproductor. Permite el pasaje no solamente del semen, sino también de la orina, ¿no? Tiene una longitud que varía, promedio de 20 centímetros de largo, atraviesa la uretra, atraviesa planos musculares, ¿no?, profundos del perine, y bueno, después recorre el cuerpo esponjoso, ¿no?, del pene. Entonces, la uretra tiene sus componentes, una parte, ¿no es cierto?, prostática, membranosa y la porción esponjosa. La uretra prostática, que mide 2 a 3 centímetros, ¿no?, atraviesa la próstata, como habíamos indicado, y se va a continuar con la uretra membranosa, que es la que atraviesa el plano profundo, ¿no?, de los músculos del perine, para después, ¿no es cierto?, atravesar el cuerpo esponjoso del pene, constituyendo la uretra esponjosa, ¿no?, que más o menos va a medir entre 15 a 20 centímetros y que va a terminar a nivel, ¿no?, del orificio uretral, pues, externo. Ahora, vamos a describir aquí la presencia de glándulas, ¿no?, sexuales accesorias. Dentro de las glándulas sexuales accesorias, tenemos que considerar que se está incluyendo, ¿no?, las vesículas seminales, por ejemplo, la próstata y las glándulas, ¿no?, vulvouretrales. Entonces, las vesículas seminales, ya, son dos. Estas están en la cara posterior, ¿no?, de la base de la vejiga, por delante del recto. Van a secretar un líquido que es alcalino y viscoso. Tiene un alto contenido en fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes. ¿Ya? La esencia de que el líquido sea alcalino permite neutralizar, ¿no es cierto?, ese entorno ácido que pueda haber en la uretra masculina o bien en el tracto o aparato reproductor, ¿no?, femenino. La fructosa que hemos mencionado que existe en alto contenido va a permitir
¿no? Ser utilizada para la producción del ATP en los espermatozoides. Y la prostaglandina contribuye, ¿no?, a la motilidad y a que los espermatozoides mantengan esa viabilidad, ¿no? Si bien se hace referencia a que las proteínas coagulantes, ¿no es cierto?, van a ayudar a que el semen se coagule después, ¿no es cierto?, de la eyaculación para poder, ¿no?, describir fundamentalmente características de esta glándula, ¿no? La próstata. La próstata mide más o menos unos 4 centímetros, ¿no?, de ancho, 3 centímetros de longitud y 2 de espesor. Está situado, como podemos observar, debajo de la vejiga, ¿no? Está rodeando a la uretra prostática, como habíamos indicado, ¿no? Y bueno, su tamaño se ve, ¿no?, afectado porque va aumentando gradualmente hasta llegar a la pubertad, ¿no? Luego se ve un aumento, ¿no?, rápido de su crecimiento hasta los 30 años y más o menos se mantiene así hasta los 45 años, donde vuelve a aumentar su crecimiento y ahora comprime, ¿no es cierto?, la uretra prostática y esto interfiere justamente el flujo de la orina. Entonces la próstata va a secretar, ¿no es cierto?, un líquido que es pues de aspecto un tanto lechoso, ¿no?, que tiene características de ser ácido y contiene varias sustancias, como podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? Tiene el ácido cítrico, por ejemplo, que es utilizado por los espermatozoides para producir, ¿no?, el ATP. Tiene enzimas proteolíticas, tiene el antígeno prostático específico, pepsinógeno, amilasa, isosima, la hialuronidasa, ¿no? Tiene fosfatasa ácida, tiene la plasmina seminal, ¿no es cierto?, que tiene la función justamente de destruir bacterias, ¿no?, o microorganismos. Podemos considerar, ¿no?, las glándulas bulbouretrales. Estas glándulas, llamadas también glándulas de Cooper, están situadas debajo de la próstata, como podemos observar, ¿no? A cada lado de esta uretra membranosa que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, a nivel de los planos profundos del perineo la podemos encontrar. Y bueno, el líquido, ¿no?, de esta glándula, pues no contiene los espermatozoides, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el semen y consideramos, ¿no?, que es una mezcla que contiene espermatozoides y líquido seminal. El líquido seminal justamente corresponde, ¿no?, a las secreciones que se han producido en los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales, ¿no? El volumen, ¿no?, que corresponde del semen en una eyaculación, normalmente es de 2.5 a 5 mililitros, ¿no? Entonces, considerando que por cada mililitro vamos a tener entre 50 a 150 millones de espermatozoides, ¿no? Es importante recordar que cuando el número de espermatozoides está por debajo de los 20 millones por mililitro, ¿no?, es poco probable que pueda producirse, ¿no?, la fertilización, ¿no? Entonces, esto va a condicionar que la paciente pueda ser estéril, ¿no?, que el paciente. Entonces, el semen es ligeramente alcalino, su pH se estima entre 7.2 y 7.7, ¿no? Generalmente, una vez que se ha producido la eyaculación, este se va a coagular, ¿no es cierto?, en 5 minutos, perdón, ¿no? Y bueno, en relación a los elementos de sostén, tenemos también el pene, ¿no?, que contiene a la uretra, ¿no? Es un conducto de eyaculación de semen, como también que permite la excreción de la orina, como habíamos mencionado. Tiene una forma cilíndrica, ¿no? Tiene como elementos importantes el cuerpo, ¿no? Como también, pues, tendrías que considerar, ¿no?, en la parte distal, la porción del glande, ¿ya? Ahora, el cuerpo del pene está conformado, ¿no?, por 3 masas cilíndricas. Aquí vemos, ¿no?, las 3 masas cilíndricas de tejido, ¿no?, cada una rodeada por la túnica albuginea, ¿no?, que es un tejido fibroso. Ahora, las 2 masas, ¿no?, dorsolaterales constituyen lo que son los cuerpos cavernosos del pene. En cambio, esta masa ventromedial es el cuerpo esponjoso, que es el que tenía, ¿no es cierto?, en su interior a la uretra esponjosa, ¿no?, y que la mantiene abierta durante justamente la eyaculación. Ahora vamos a tener que estar rodeada por piel y una capa subcutánea, ¿no?, que envuelve esas masas que habíamos indicado de tejido eréctil. Entonces, la parte distal es lo que corresponde al glande, hemos mencionado, ¿no?, y que puede estar cubierto, ¿no?, por una cubierta de piel que corresponde, ¿no es cierto?, al prepucio, al prepucio.
Y bueno, el pene está sujeto por el ligamento fundiforme y el ligamento suspensorio del pene, ¿no es cierto? Que hacemos referencia justamente a elementos de sujeción. Bueno, vamos a ver en el capítulo también la correlación clínica, ¿no? De algunas patologías que hay que repasarlos. En el caso del aparato reproductor masculino, se habla de la eyaculación precoz y la circuncisión, ¿no? Que hay que repasar. Y cuando entramos a lo que es la descripción del aparato reproductor femenino, hay que considerar que los órganos del aparato reproductor femenino incluyen, ¿no es cierto?, a los ovarios. En este caso, los ovarios, ¿no es cierto?, estarían cumpliendo la función de producir, ¿no es cierto?, los gametos, es decir, son las gónadas. Ya tenemos las trompas, ¿no?, de falopio, trompas uterinas, tenemos el útero, tenemos a la vagina y los órganos genitales externos, ¿no es cierto?, que en su conjunto lo vamos a denominar como la vulva. También vamos a incluir dentro del aparato reproductor femenino las glándulas mamarias, ¿no? Y que si bien pertenecen, ¿no es cierto?, al aparato reproductor femenino, también al sistema tegumental. Bueno, entonces vamos a empezar describiendo lo que es el ovario. Y el ovario, ¿no?, corresponde justamente a dos estructuras, ¿no?, de glándulas, y dos glándulas que se compara su forma como una almendra, ¿no? Y que están encargados de producir justamente los gametos, los ovocitos secundarios que van a ir desarrollándose, ¿no es cierto?, hasta los óvulos maduros, ¿no? Como también van a producir hormonas, de estas la progesterona, los estrógenos, como también las de la axina y la inhibina. Ahora, hay una serie de ligamentos que mantienen a los ovarios, ¿no es cierto?, en su posición. Por ejemplo, vamos a considerar, ¿no es cierto?, el ligamento ancho, ya que se extiende desde el útero, ¿no es cierto?, y que es un pliegue en realidad del peritoneo parietal y que fija los ovarios, ¿no es cierto?, por un pliegue doble, ¿no?, del peritoneo, que se llama, ¿no?, el mesoovario. Ahora también tenemos el ligamento ovárico. El ligamento ovárico fija los ovarios hacia el útero. Y tenemos, ¿no?, el ligamento suspensorio, por ejemplo, que va a fijar, ¿no es cierto?, el ovario hacia la pared pélvica. Entonces, cada ovario tiene su hilio, donde ingresan los diferentes vasos, ¿no? Y bueno, en relación a la histología del ovario, es importante considerar que cada ovario tiene, ¿no es cierto?, lo que corresponde su mesotelio ovárico, ya que es el epitelio superficial, ya es una capa de epitelio, ¿no?, pavimentoso simple, que está recubriendo toda la superficie del ovario. Por debajo tenemos la túnica albugínea, es una capa fibrosa, densa, ¿no?, de color blanquecino, que justamente se encuentra por debajo del mesotelio ovárico. Y por debajo, en profundidad, encontramos, ¿no?, la capa cortical, ¿no?, la corteza ovárica. En la corteza ovárica tiene la característica de contener, ¿no?, los folículos que están en maduración, ¿no? Además, que esos folículos están rodeados por tejido conectivo, ¿no?, denso y regular. Tiene fibras de colágeno, tiene células, ¿no?, similares a los fibroblastos, que se los llama estromas, y por un plano más profundo encontramos la médula ovárica, ¿no?, que consiste en tejido conectivo, ¿no?, menos denso, con presencia de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y la presencia de nervios. Entonces, en la corteza, los folículos ováricos se hallan, ¿no es cierto?, en maduración. Entonces, dependiendo de la etapa del desarrollo, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que hay diferentes folículos que están madurando, ¿ya? Cuando estos ovocitos, ¿no es cierto?, están rodeados por diversas, ¿no?, células que van formando una sola capa, por ejemplo. Cuando forman una capa, estas células se las llama células foliculares. Pero cuando forman varias capas, se habla, ¿no?, de células granulosas, por ejemplo. Entonces, estos folículos van madurando desde el folículo primordial, pasa al primario, al secundario, para llegar finalmente al folículo maduro. Folículo maduro que es el conocido como folículo de De Graaf, ¿no? Este folículo tiene líquido en su interior y es que el cual está listo, ¿no?, para romperse y expulsar el ovocito secundario en un proceso que se conoce como la ovulación, Después, estas células, pues, van a constituir lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no?, que contendría los remanentes del folículo maduro, ¿no?, después de que se ha producido la ovulación. Este cuerpo lúteo es el encargado de producir estrógeno, progesterona, relaxina e inhibina.
¿no? Hasta que se degenera, ¿no es cierto?, en un tejido cicatrizal fibroso llamado, ¿no es cierto?, el cuerpo albicans, ¿no? Corpus albicans. Entonces, vamos a ingresar a un capítulo relacionado, ¿no?, a lo que es la ovogénesis y el desarrollo folicular, ¿ya? La formación de los gametos, ¿no?, es lo que en el ovario hemos dicho, ¿no?, que se llamaba la ovogénesis. Si bien la espermatogénesis se producía, ¿no?, o empezaba en la pubertad, en cambio la ovogénesis se inicia, ¿no es cierto?, incluso antes del nacimiento, ¿ya? Entonces, en el desarrollo inicial del feto, células germinativas primordiales migran desde el saco vitelino hacia los ovarios, ¿ya? Y aquí estas células se van a diferenciar, ¿no?, en lo que conocemos como las ovogonias, que eran las células madre que habíamos dicho que eran células diploides y que van a dividirse, ¿no?, por la mitosis, produciendo millones de células germinativas. Ahora, varias de estas células degeneran, ¿ya?, en lo que se conoce como atresia. Por tanto, vamos a encontrar que también, ¿no?, hay varias de estas células que desarrollan, ¿no?, células más grandes, que los vamos a denominar, ¿no?, ovocitos primarios. Y estos van a entrar, ¿no es cierto?, en lo que es la profase de la meiosis 1. Durante el desarrollo del feto, pero no completan esta división meiótica, ¿no?, sino que al momento de la pubertad otra vez se reinicia, ¿no? Entonces, durante esta etapa vamos a encontrar que el ovocito primario, ¿no es cierto?, va a estar rodeado por una capa simple, ¿no?, de células foliculares planas y va a constituir lo que es el folículo primordial, ¿no? Después hay que considerar que cuando nace la niña, ¿no?, aproximadamente va a tener alrededor de 200,000 o 2 millones de ovocitos primarios, ¿no?, en cada ovario. Y de estos, más o menos, ¿no es cierto?, van a llegar a la edad de la pubertad solo 40,000, ¿ya? Y en toda la vida reproductiva de la mujer van a llegar a madurar solo 400, ¿no? Considerando entonces que cada mes, desde la pubertad, ¿no es cierto?, hasta la menopausia, va a producir, ¿no es cierto?, fenómenos cíclicos. Y aquí fundamentalmente tenemos que hacer referencia, ¿no?, la producción o liberación de la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante y la luteinizante, por el lóbulo anterior de la hipófisis, que van a, ¿no es cierto?, estimular justamente al desarrollo de los folículos primordiales, ¿no?, para que puedan desarrollarse lo que son los folículos primarios, de estos, ¿no?, folículos secundarios, y finalmente, ¿no?, terminemos desarrollando un folículo maduro, que es el folículo de De Graaf, ¿no es cierto? Folículo maduro que lo denominamos el folículo de De Graaf. Ahora, en la ovulación tenemos que considerar, ¿cierto?, que el ovocito secundario es expulsado dentro de la cavidad pélvica, junto, ¿no es cierto?, con el primer cuerpo polar. Ahora, estas células son impulsadas hacia las trompas uterinas. Y si estuvieran presentes los espermatozoides, ¿no es cierto?, en las trompas, por ejemplo, permitiría, ¿no es cierto?, lo que es la fecundación al penetrar al ovocito secundario. Entonces aquí la meiosis 2 se reanuda y el ovocito secundario va a dar origen, ¿no es cierto?, a dos células haploides, ¿no es cierto?, que va a corresponder justamente lo que acontece ya en la trompa cuando se ha producido, ¿no?, la fecundación. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, que las ovogonias, que son las células madre, van a ir, ¿no es cierto?, dando origen finalmente, ¿no es cierto?, al ovocito primario, ovocito secundario, que en caso de haber la fecundación, va a terminar, ¿no es cierto?, completando la división meiótica y permitiendo, ¿no es cierto?, el desarrollo del nuevo ser. Ahora bien, en relación a las trompas uterinas, ¿no?, se están prolongando lateralmente, ¿no?, desde el útero, tienen una extensión que varía, ¿no?, más o menos a los 10 centímetros, se encuentran en esos repliegues de los ligamentos anchos, ¿no?, del útero, y bueno, tienen porciones. Hay una porción en forma de embudo, que lo vamos a llamar el infundíbulo. Esta está próxima al ovario, ¿no?, y se abre justamente hacia la cavidad pélvica. Tiene una terminación a manera, ¿no?, de franjas o de proyecciones digitiformes, que las vamos a llamar fimbrias. Estas fimbrias están adheridas, ¿no?, al extremo lateral del ovario, como estamos observando.
Después tenemos otra porción que es la ampolla de la trompa. ¿Ya? Esta porción es la más larga, es la más ancha, ¿no? Después tenemos una porción que es el istmo, que es la porción medial, corta y angosta, ¿no? Y estrecha. Y bueno, en la trompa vamos a distinguir que hay tres capas, la mucosa, la muscular y la serosa, considerando, ¿cierto?, que la mucosa justamente constituye, ¿no?, un epitelio y una lámina propia, ¿no?, que está formada por tejido conectivo areolar. El epitelio tiene células que son cilíndricas, ¿no?, simples, pero que tienen cilios. Como también es importante mencionar que estos cilios ayudan, ¿no?, al traslado del óvulo fecundado hacia la trompa uterina y desde la trompa, ¿no?, hacia la cavidad uterina para su implantación. También existen células no ciliadas, ya que las vamos a llamar células secretoras, que tienen pero microvellosidades y son las que secretan un líquido que sirve, ¿no?, como nutriente para el óvulo durante su transporte, ¿no? Hay una capa intermedia constituida por capa muscular lisa, ¿no?, que está constituida, pues, organizada por un anillo, ¿no?, interno de músculo circular, ¿no? Y una capa externa de músculo liso, ¿no?, en forma longitudinal. Entonces, la capa externa, pues, de la trompa estará constituido por lo que es la serosa, ¿no?, la membrana serosa. Y con eso tenemos las tres capas de la trompa uterina. En relación al útero, es importante considerar que el útero, ¿no?, está situado entre la vejiga que está por delante y el recto, ¿no?, que está por detrás. Tiene la forma de una pera, ¿no?, invertida, ¿ya? Y el tamaño también similar, y que podemos, ¿no?, mencionar algunas dimensiones en una paciente que no ha tenido ningún embarazo, por ejemplo, ¿no?, que justamente tiene una longitud de 7.5 centímetros, un ancho de 5 centímetros y un grosor, ¿no?, de 2.5 centímetros. El útero tiene partes. Vamos a considerar que tiene un fondo, tiene, ¿no es cierto?, un cuerpo que continúa y tiene lo que corresponde, ¿no es cierto?, al cérvix o cuello uterino. Entre el cuerpo y el cuello existe una porción que lo vamos a llamar el istmo, que mide más o menos 1 centímetro de largo, ¿ya? Entonces, el interior del cuerpo del útero tiene una cavidad que corresponde a la cavidad uterina, ¿ya? En cambio, el interior del cuello uterino corresponde al canal cervical, ¿no? Entonces, el cuerpo del útero está proyectado, ¿no?, en sentido anterior y superior sobre la vejiga que se encuentra por delante. Por eso se dice que está en una posición de anteroflexión. Existen varios ligamentos que lo van a mantener fijo en su ubicación, ¿no?, que son extensiones del peritoneo parietal. Como ya hemos mencionado en algún momento, por ejemplo, los ligamentos anchos, ¿no?, que son pliegues dobles de peritoneo que están fijando el útero justamente hacia la cavidad pélvica, ¿no?, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos a encontrar los ligamentos, ¿no?, uterosacros, que justamente, ¿no?, están a ambos lados del recto y que conectan el útero con el sacro, ¿no? Ligamentos cardinales o de Mackenroth, los cervicales laterales, ¿no?, como dice nuestro libro, se sitúan por debajo, ¿no?, de la base de los ligamentos anchos y se extienden desde la pared pélvica hasta el cuello uterino, ¿no?, y a la vagina. Tenemos los ligamentos redondos, ¿ya?, que son tejido, ¿no?, fibroso, que están justamente encerrados en el pliegue, ¿no?, de ligamento ancho y que, bueno, están insertándose por debajo, ¿no?, de la inserción de las trompas, justamente, y de ahí se extienden hacia los labios mayores en los genitales externos, ¿no? Y bueno, en relación a la histología del útero, vamos a considerar que tiene tres capas, ¿no? Desde la parte superficial a la profundidad, consideramos, ¿no?, el perimetrio, miometrio y el endometrio, considerando que la capa más externa, ¿no?, es el perimetrio, que sería, ¿no?, en realidad el peritoneo visceral de este órgano. ¿Cómo está constituido el perimetrio? Un epitelio, ¿no?, plano o pavimentoso simple y tiene tejido conectivo areolar. Lateralmente, este va a convertir, ¿no es cierto?, en los ligamentos anchos, como habíamos indicado, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Hacia adelante,
¿no? Va a recubrir a la vejiga y forma un saco que es superficial. Es el fondo de saco, ¿no? Útero vesical. En cambio, hacia atrás, ¿no? Va a formar un saco profundo. El fondo de saco, ¿no? Recto uterino o fondo de saco de Douglas, que se lo conoce. ¿Ya? Ahora, la capa intermedia es el músculo liso, ¿no? El miometrio. Tiene 3 capas de músculo liso que están, ¿no? Orientadas de diferente manera. La capa intermedia, ¿ya? Son fibras musculares que tienen una disposición circular. En cambio, la capa interna y la capa externa o son longitudinales o son oblicuas, ¿no? Y bueno, la tercera capa, que sería su mucosa, tendría que ser, ¿no es cierto?, el endometrio. El endometrio tendríamos que considerar entonces como la tercera capa, ¿no? Aquí vamos a considerar que tiene un epitelio, ¿no? Columnar simple, ¿ya? Ahí tiene células ciliadas, ¿no? Y células secretoras. Y tiene un estroma que está justamente, ¿no es cierto?, subyacente, ¿no? Y glándulas endometriales uterinas, ¿no? Este endometrio lo podemos dividir en 2 estratos. Un estrato funcional, que es el que se descama de manera cíclica, ¿no? Se desprende y se expulsa. Y un estrato basal, que es el que va renovando, ¿no? Y que va permaneciendo siempre, ¿no? Presentes en la cavidad uterina. En relación a la irrigación, vamos a considerar, ¿no es cierto?, que ramas de la arteria ilíaca interna, las arterias uterinas, son las encargadas de llegar al útero. Estas arterias uterinas van a dar las arterias arqueadas, que van a, ¿no es cierto?, distribuirse de manera circular en el miometrio. Y estas se ramifican en arterias radiales y arterias rectas, ¿no? Las arterias rectas irrigan el estrato basal, en cambio, ¿no es cierto?, las arterias radiales irrigan la profundidad del miometrio, ¿no? Al miometrio. Entonces, es importante recordar que las arterias rectas, entonces, irrigan el estrato basal, ¿no? Con material necesario como para regenerar el estrato funcional, ¿no? Y las arterias espirales, en cambio, van a irrigar, ¿no es cierto?, el estrato funcional, que es el que se va desprendiendo, ¿no? De manera cíclica. La mucosa del cérvix tiene células secretoras de mucosa del cuello uterino y estas, ¿no?, producen el moco cervical. En relación a la vagina, ¿no? Es un canal fibromuscular, más o menos tiene una longitud de 10 centímetros, tiene un revestimiento mucoso que se extiende, ¿no?, desde el exterior justamente hasta el cuello uterino. Ahora, esta vagina estaría ubicada, ¿no?, entre lo que corresponde la vejiga y el recto, ¿no? Y se está orientando, ¿no?, en dirección hacia arriba y hacia atrás, donde se va a continuar, ¿cierto?, con el cuello del útero. Ahora, la mucosa tiene elementos importantes para mencionarse, ¿no? La mucosa de la vagina se continúa con la mucosa del útero. Histológicamente, ¿no?, va a tener o consiste, ¿no?, en tejido conectivo areolar y el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿no? Y que está dispuesto, como vimos en la diapositiva anterior, a manera de unos pliegues transversales, ¿no?, los pliegues vaginales. La mucosa de la vagina tiene grandes depósitos de glucógeno, ¿no? Su descomposición favorece la producción de ácidos orgánicos que mantiene un pH ácido en la vagina, evitando la proliferación, ¿no?, o retardando el crecimiento de microorganismos como un mecanismo de defensa, manteniendo, ¿no?, un equilibrio para la flora saprófita que vive a ese nivel. La capa muscular tiene una disposición, ¿no?, de una capa circular interna y una capa longitudinal, que es la externa, de músculo liso. Y finalmente la adventicia, que es la cubierta superficial de la vagina, que estaría conformado por tejido conectivo areolar, ¿no? Areolar. Y bueno, en relación a la vulva, vamos a considerar, ¿no?, que cuando nos referimos a la vulva estamos hablando de las partes, ¿no?, pudendas, es decir, a los genitales externos, ¿no?, femeninos. Está constituido por diferentes componentes. Por ejemplo, ¿no?, anterior a los orificios, ¿no?, de lo que es la vagina y la uretra, se encuentra, ¿no?, lo que es el monte de Venus o monte del pubis, ya que es una prominencia de tejido adiposo, ¿no?, cubierta de piel y vello púbico,
que protege, ¿no?, a nivel de la sínfisis pubiana. Desde este monte del pubis hay dos pliegues cutáneos longitudinales, los labios mayores, que van a ir orientados, ¿no?, en sentido posterior y hacia abajo. Estos tienen vello, ¿no?, púbico que los cubre y contienen también tejido adiposo y glándulas sebáceas, como también glándulas sudoríparas. ¿Ya? Medialmente encontramos otros repliegues, que son los labios menores. Estos no contienen, ¿no?, vello púbico ni grasa y poseen muy pocas glándulas sudoríparas, pero sí tienen ¿no?, una gran cantidad de glándulas sebáceas. Aquí vamos a distinguir lo que es el clítoris, una masa cilíndrica, pequeña, ¿no?, que tiene dos cuerpos eréctiles pequeños, dos cuerpos cavernosos. Tiene buena inervación, tiene abundante irrigación. Este clítoris justamente se sitúa, ¿no?, en la unión de los labios mayores en la parte anterior. Hay una capa ya cutánea llamada prepucio del clítoris, ¿no?, que forma justamente en el punto de unión de los labios menores, que constituye, ¿no?, el glande del clítoris. Y bueno, la región que está comprendida entre estos labios menores lo vamos a llamar como vestíbulo, ¿no? Vestíbulo. Aquí podemos encontrar el orificio vaginal, ¿no? Como también podemos encontrar, ¿cierto?, el orificio uretral externo, ¿no? Ambos lados del orificio uretral externo vamos a encontrar aperturas de conductos, las glándulas parauretrales, son las glándulas de Skene. En cambio, a cada lado del orificio vaginal vamos a encontrar las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolino. En relación al periné, ¿no? Es un área que las podemos comparar, ¿no?, como un rombo, ¿no? Tiene la forma de un diamante, ¿no?, de un rombo, medial justamente a los muslos y a los glúteos, ¿no? Contienen los genitales externos de la mujer, como también el ano. Está delimitado hacia adelante por la sínfisis pubiana, lateralmente por las tuberosidades isquiáticas y hacia atrás por el coxis. ¿Ya? Hay una línea transversal que divide, ¿no es cierto?, el periné en dos triángulos, ¿ya? Dos triángulos. Esta línea se extiende desde las tuberosidades isquiáticas, ¿no?, desde la derecha a la izquierda. Entonces, hay un triángulo anterior llamado triángulo urogenital, que contiene justamente a los genitales externos, y tiene un triángulo posterior, que es el triángulo anal, que contiene al ano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un gráfico, ¿no?, que hay que repasarlo justamente, donde se va haciendo un resumen, en realidad, ¿no?, de las estructuras de ambos aparatos reproductores y los va comparando, ¿no? En relación a la glándula mamaria, es importante considerar que la mama, ¿no?, es una proyección hemisférica, ¿no?, de tamaño variable, depende de la paciente, o la persona, perdón, que está por delante de los músculos pectoral mayor y el serrato anterior. Está unido justamente a ellos, ¿no?, a través de una capa de fascia, ¿no?, compuesta por tejido conectivo denso y regular. Aquí vamos a distinguir, ¿no?, una proyección que es pigmentada, que es el pezón, y que tiene los diferentes orificios, ¿no?, de los conductos galactóforos por donde se va liberando la leche. Vamos a encontrar la areola, ¿no?, que es una zona pigmentada alrededor del pezón, que contiene glándulas sebáceas, ¿no?, que son las características más importantes de estas estructuras. Para cada glándula mamaria, ¿no?, es una glándula sudorípara modificada para producir la leche, para permitir la alimentación, ¿no?, del niño mediante la lactancia, ¿no? Y está constituida más o menos por la presencia, ¿no?, de unos 15 a 20 lóbulos, ¿ya?, que son compartimentos que están separados por tejido, ¿no es cierto?, adiposo. En cada lóbulo hay otros compartimentos que son los lobulillos, ¿ya? Y ahí están compuestos justamente por racimos, ¿no?, de glándulas secretoras de leche que las vamos a denominar los alvéolos. Ahora, rodeando estos alvéolos están las células mioepiteliales que al contraerse favorecen, ¿no es cierto?, a la salida de la leche. Cuando se produce la leche, esta va, ¿no es cierto?, desde los alvéolos hacia túbulos secundarios y luego a conductos mamarios, quienes, ¿no es cierto?, se van a expandir justamente formando los senos lactíferos a nivel, ¿no?, de la areola, y ahí es donde almacena la leche y donde va a ser liberado, ¿no es cierto?, hacia el conducto galactóforo, ¿no?, para su expulsión y la alimentación del niño. Entonces, la mama
tiene función de síntesis, de secreción, ¿no? De expulsión de la leche. Y es importante, el estímulo que produce la leche está orientado, ¿no es cierto?, a producir la hormona prolactina de la adenohipófisis. Y la expulsión de la leche, ¿no?, depende de la estimulación por parte de la oxitocina, que es liberada de la neurohipófisis, ¿no? Y en realidad se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y de ahí se libera. Y bueno, entramos entonces a considerar, ¿no es cierto?, el ciclo reproductor femenino, considerando, ¿no?, que es importante hacer referencia, ¿no?, a que hay cambios cíclicos que se van a producir tanto en el ovario como también, ¿no es cierto?, en el útero. Entonces, cuando hacemos referencia, ¿no?, al ciclo reproductor femenino, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, los cambios que se van dando justamente a nivel ovárico y a nivel uterino. Entonces, la regulación hormonal del ciclo reproductor femenino, ¿no?, la vamos a repasar considerando este gráfico que nos muestra cómo el hipotálamo va liberando, ¿no?, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ya? Y que esta va justamente a controlar los cambios que se dan, ¿no es cierto?, a nivel del ovario y del útero, ya que esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a estimular la secreción de la LH y la FSH, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ambas, tanto la luteinizante como la folículo estimulante, son liberadas por la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. La FSH es la que inicia, ¿no es cierto?, el crecimiento de los folículos en la corteza del ovario, mientras que la LH estimula, ¿no es cierto?, el desarrollo adicional de esos folículos, ¿no?, y que va a favorecer que secreten los estrógenos, ¿ya? Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, de que más o menos a la mitad del ciclo, día 14, la LH desencadena la ovulación. Y esto va a favorecer, ¿no es cierto?, después de la ovulación, la formación de lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, la LH estimula el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a producir, ¿no es cierto?, y secretar estrógenos. Va a producir y secretar estrógenos, progesterona, relaxina, inhibina, como habíamos indicado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. En la mujer no embarazada, el estrógeno no más abundante es el beta estradiol, ¿no? Estos estrógenos, que son secretados por los folículos ováricos, tienen diversas funciones. Entre ellas, justamente, ¿no?, están la de promover el desarrollo de estructuras reproductoras femeninas, ¿no? Es decir, los caracteres sexuales secundarios. Aquí, fundamentalmente, pues vamos a encontrar, ¿no?, la distribución del tejido adiposo en las mamas, el abdomen, el monte de Venus, las caderas, el timbre de la voz, ¿no?, que es más agudo. Vamos a encontrar que las caderas son más anchas, ¿no? Y el patrón de crecimiento, ¿no?, del vello es muy característico en la mujer, ¿no? Aumentan el anabolismo de proteínas, ¿no? Disminuyen los niveles del colesterol en sangre. Y bueno, cada mes después de la menstruación, estos estrógenos estimulan la proliferación, ¿no?, del estrato basal para que forme nuevamente ese estrato funcional que se había descamado, ¿no?, regenerándolo otra vez. Pero también va a producir, ¿no es cierto?, la progesterona. Y la progesterona, principalmente, ¿no es cierto?, es liberada por estas células del cuerpo lúteo, ¿no? Y va a contribuir a los estrógenos para preparar, para mantener el endometrio, ¿no?, en la implantación del óvulo que se ha fecundado, como también, ¿no es cierto?, en las glándulas mamarias que la va preparando para la secreción de la leche, ¿no es cierto?, de la leche. Y bueno, entonces aquí vamos a entrar a lo que son las fases del ciclo, ¿no?, reproductor femenino. Entonces, el ciclo reproductor tiene una duración variable, ¿no? Básicamente decimos que dura de 24 a 36 días, ¿no?, teniendo un promedio de 28 días. Lo vamos a dividir en las siguientes fases. Tenemos, ¿no es cierto?, lo que corresponde la fase menstrual, la fase preovulatoria, la ovulación y la fase posovulatoria, ¿no? Y vamos a encontrar que en cada una de las fases va a haber eventos, tanto ováricos como también, ¿no es cierto?, uterinos. Entonces, la fase menstrual, por ejemplo, la fase menstrual, ¿no?, llamada menstruación o el periodo,
dura más o menos 5 días, ¿no? Del ciclo. El primer día del ciclo corresponde al primer día del sangrado. Vamos a encontrar algunos eventos, ¿no? Ováricos, por ejemplo. Ya, por influencia de la hormona FSH, ¿no? La folículo estimulante, como su nombre indica, varios folículos, ¿no? Primordiales empiezan a transformarse en folículos primarios, es decir, empiezan a madurar, y luego estos en folículos secundarios, ¿no es cierto? Es decir, la FSH tiene esa función de favorecer la maduración de los folículos. ¿Y qué acontece en el útero mientras tanto? Hay el flujo, ¿no? Del sangrado menstrual, que más o menos se expulsa entre 50 a 150 ml de sangre, ¿no? Aquí fundamentalmente también se elimina, además de la sangre, células epiteliales que se han desprendido, mucosa, ¿no? Y líquido tisular junto al sangrado. Entonces el endometrio aquí es delgado, va a tener un espesor apenas de 2 o 5 milímetros, porque solo está permaneciendo ese estrato basal, que es el encargado de regenerar el endometrio, ¿no? Y bueno, este flujo menstrual desde la cavidad uterina pasa, ¿no es cierto?, hacia el canal vaginal y hacia el exterior. ¿Ya? La fase preovulatoria, ¿no? Es la fase que tiene una duración más variable, ¿no? De 6 a 13 días en un ciclo, ¿no? Que es de 28 días. Entonces, podemos encontrar eventos ováricos y también uterinos. Los eventos ováricos, vamos a encontrar que algunos folículos, ¿no? Secundarios van a comenzar a segregar, ¿no es cierto?, lo que son los estrógenos, como también la inhibina, ¿no? Los estrógenos. Entonces, más o menos alrededor del día 6, un folículo secundario se ha convertido, ¿no?, en el dominante, y es el que más o menos va a ir evolucionando hasta constituir el folículo maduro. Y este va a ir creciendo, ¿no es cierto?, hasta alcanzar un diámetro incluso de 20 milímetros de diámetro, ¿no?, o 2 centímetros. Entonces, tanto la fase menstrual como la preovulatoria se la denomina, ¿no?, como fase folicular, ¿no? A ambas fases se las llama como folicular, porque es aquí donde los folículos, ¿no?, ováricos están creciendo, se están desarrollando. ¿Qué eventos vamos a encontrar en el útero? Este estrógeno que se va liberando, ¿no?, a través, que pasa a la sangre, ¿no?, por los folículos ováricos, van a favorecer a la reparación del endometrio, ¿no? El endometrio empieza a engrosarse. Sus glándulas endometriales, que son rectas, cortas, se empiezan a desarrollar, se vuelven un poco más tortuosas. Las arterias se enroscan, se alargan, ¿no es cierto? Y el grosor del endometrio entonces duplica, ya no es 2, ahora es de 4 a 10 milímetros. Entonces, en relación al ciclo uterino, la fase preovulatoria se la llama también fase proliferativa, porque el endometrio está proliferando. En la ovulación se va a producir la ruptura del folículo maduro, del folículo de Graaff, ¿no?, liberando el ovocito secundario a la cavidad pélvica. Esto más o menos ocurre alrededor del día 14 del ciclo, ¿no?, cuando el ciclo tiene 28 días de duración. Este ovocito secundario, ¿no?, va a estar cubierto por su zona pelúcida y su corona radial. Sin embargo, ¿no?, hay que considerar que la fase posovulatoria le continúa, ¿no es cierto?, este periodo, y dura los 14 días restantes del ciclo, ¿no?, desde el 15 hasta el día 28, donde vamos a encontrar en el ovario, ya que luego de la ovulación del folículo maduro, ¿no es cierto?, se va a empezar a colapsar, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar que se va a constituir lo que es el cuerpo hemorrágico. Ahora, las células de la teca interna, ¿no es cierto?, se mezclan con la granulosa y juntas se van a transformar en las células del cuerpo lúteo. Esto por influencia de la LH, de la luteinizante. Entonces, este cuerpo lúteo está encargado ahora de producir progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina, como habíamos mencionado. Las células lúteas, ¿no?, van a absorber ese coágulo que se había formado. Y bueno, en relación al ciclo entonces ovárico, esta fase se la conoce como la fase lútea también, ¿no? Los eventos que sigan dependerán, ¿no es cierto?, si el ovocito, ¿no?, se va a fecundar o no. Porque si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo solo va a permanecer 2 semanas y luego degenera formando el cuerpo albicans, el cuerpo blanco, ¿no? En cambio, si se produce la fecundación, entonces el cuerpo lúteo sobrevive más de las 2 semanas, ¿no?, manteniendo al embarazo. ¿Qué es lo que mantiene al cuerpo lúteo? La hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Y quién produce la HCG? Justamente el corión del embrión, ¿no?, a partir de los 8 días después de la fecundación.
Los eventos que van a acontecer en el útero es que la progesterona y el estrógeno, ¿no?, que está produciendo el cuerpo lúteo, facilitan a este crecimiento y el enrollamiento, ¿no?, de sus glándulas, que se vuelven tortuosas. La mayor vascularización del endometrio, ¿no?, superficial, que lo va engrosando y llega incluso hasta medir 18 milímetros. Esta fase se lo denomina, ¿no?, fase secretora. ¿Ya? En base, ¿no es cierto?, al ciclo uterino se la llama la fase secretora. Si la fecundación no tiene lugar, la concentración de la progesterona y el estrógeno caen por la degeneración del cuerpo lúteo. Y la falta de progesterona y estrógeno provoca la menstruación, ¿no? Entonces, es importante considerar estos fenómenos, ¿no?, que se van produciendo tanto a nivel del ovario como también a nivel uterino de manera cíclica, ¿no?, por los cambios hormonales. Entonces, nos toca también repasar los diferentes métodos, ¿no?, para el control de la natalidad, los métodos anticonceptivos, repasar, ¿no es cierto?, el aspecto del aborto. Y aquí en la parte del aparato reproductor femenino tenemos, ¿no?, en relación a la correlación clínica, varias patologías para poderlas repasar, como también, ¿no es cierto?, el desarrollo de los aparatos reproductores, su desarrollo embrionario, que acontece con el envejecimiento de los aparatos, ¿no?, desde la pubertad, ¿no?, hasta la menopausia, ver los desequilibrios, ¿no?, homeostáticos, perdón, ¿no?, que se dan en el aparato reproductor masculino como aparato reproductor femenino, repasar algunas de las enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, tricomoniasis, sífilis, gonorrea, herpes, ¿no?, y las verrugas genitales, y fundamentalmente, pues, tenemos una gran cantidad aquí de terminología médica para poder seguir, ¿no es cierto?, enriqueciendo nuestro vocabulario, y dejamos a tomar en consideración estas preguntas de razonamiento del libro, en virtud de que podamos aplicar, ¿no es cierto?, la lectura en estas tres situaciones, para que finalmente, pues, recordarles que la bibliografía, ¿no?, corresponde justamente a el libro de Tórtola de Erickson, ¿no?, la 15ª edición, que es el texto oficial, y siempre recordándoles de que, ¿no?, las presentaciones, los videos, solo son una referencia, ¿no?, que tenemos de visión general del tema, ¿no? Es importante que los estudiantes, pues, tengan que repasar, tengan que leer todo el contenido del capítulo, ¿no?, incluyendo los resúmenes, los casos clínicos, terminología, y bueno, ¿no?, las gráficas, como también las tablas. Y cualquier duda, pues, que se tiene justamente el Classroom, ¿no?, para poder ir respondiendo las interrogantes que tengan en relación al contenido. Y con esto estaríamos dando por concluido, ¿no es cierto?,